Cuando dices Super Mario Bros., todo el mundo sabe de qué serie estás hablando. Cuando dices Super Mario Bros. 3, todo el mundo sabe de qué juego estás hablando. Y, si tienes suerte, cuando dices Super Mario Bros. 4, alguien se da cuenta de que estás hablando de Super Mario World. Pero cuando dices Super Mario Bros. 2, tienes que ser más específico. Ya que, según si estamos hablando de la versión japonesa de Super Mario Bros. 2 nos estamos refiriendo a The Lost Levels, o si estamos hablando de la versión americana de Super Mario Bros. 2, estamos hablando de un juego totalmente distinto. Esto molesta a bastante gente. De hecho, si buscáis información sobre Super Mario Bros. 2 americano, probablemente por internet encontréis comentarios como que este juego es una gran mentira, esto no es un juego de Mario, en realidad pensaban que los americanos no eran lo bastante buenos jugando a los juegos y por eso nos dieron este juego. Cosas así. Sé que esta es una de las curiosidades más famosas de la historia de los videojuegos. Aún así, me gustaría echarle un vistazo, porque después de todo, puede que haya algo que os hayáis perdido. Así que empecemos hablando de cómo se inició el desarrollo de este juego. Este es Kensuke Tanabe, que entró a trabajar en Nintendo en 1986. Al poco tiempo de empezar a trabajar en Nintendo, Kensuke Tanabe estuvo trabajando con Shigeru Miyamoto en un prototipo de un juego que utilizaba personajes de Mario. Este juego consistía en hacer que Mario subiera por una pantalla de desplazamiento vertical en lugar de una pantalla de desplazamiento horizontal. En este juego el objetivo era llegar a lo más alto. Al principio del desarrollo se consideraba que este juego iba a ser para 2 jugadores, y había 2 mecánicas para que los jugadores pudieran subir de una plataforma a otra más alta. La primera era que el jugador 1 cogiera al jugador 2 y lo lanzara a la plataforma más alta. La segunda era que los jugadores cogieran una serie de bloques y los apilaran para subir de una plataforma baja a otra más alta. Pero estas ideas tenían sus inconvenientes. Para empezar, si el juego estaba pensado para 2 jugadores, ¿qué pasaba con el modo de un jugador? Y para seguir, aunque la idea de escalar era interesante, el juego entero no podía girar en torno a eso, porque sería aburrido. Entonces, Shigeru Miyamoto hizo un par de sugerencias. La primera fue alternar pantallas de desplazamiento lateral con pantallas de desplazamiento vertical. La segunda fue centrarse en el modo de un jugador y hacer que este fuera divertido. Así, la idea de que el jugador cogiera un enemigo y lo lanzara contra otro sustituyó a la idea de que el jugador cogiera a su amigo y lo lanzara a una plataforma más alta. Así que, por un lado, tenemos este prototipo que va avanzando poco a poco. Pero ahora echemos un vistazo a otro asunto. Ya desde el tiempo en el que Nintendo se dedicaba exclusivamente a fabricar cartas, se destacaba por ser una compañía con una gran habilidad para el marketing, asociándose a distintas compañías con iconos reconocibles como Popeye, Mickey Mouse o Snoopy, y utilizarlos como mecanismo de publicidad. Estas estrategias de pactar acuerdos con distintas compañías continuó, por supuesto, durante la época en la que Nintendo hacía videojuegos. En el caso que nos ocupa, a mediados de los años 80, Nintendo había establecido relaciones con el grupo más grande de comunicación de todo Japón, Fujisaki Communications Group. Este grupo de comunicaciones englobaba cadenas de televisión, cadenas de radio e incluso productoras de videojuegos. Lo que veis en la pantalla ahora mismo es su logotipo, que es conocido como Medama, que significa globo ocular. Nunca me ha quedado claro qué conseguían ambas partes de este acuerdo. Lo único que he oído es que el beneficio para Nintendo fue que la música de Super Mario Bros. Se oyera en el programa de radio All Night Nippon. Al parecer, en aquella época, este programa de radio nocturno estaba de moda entre los jóvenes de Japón, y que se pudiera escuchar la música de Super Mario Bros. En ese programa que estaba de moda era un gran mecanismo de publicidad. Por otra parte, se llevó a cabo un concurso en el programa de radio All Night Nippon relacionado con el juego Super Mario Bros. El ganador de este concurso recibiría una copia de un juego exclusivo para los ganadores de este concurso, All Night Nippon Super Mario Bros., lo que lo convierte en uno de los juegos más raros de la Famicom Disk System. All Night Nippon es esencialmente el Super Mario Bros. Original, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, algunos personajes han cambiado su aspecto para parecerse a personas relacionadas con el programa All Night Nippon. Algunos niveles han sido variados para que no haya ningún nivel repetido, de manera que algunos niveles de The Lost Levels se utilizan en este juego. La estrella de 5 puntas ha sido cambiada por una estrella de 6 puntas. Supongo que esto está relacionado con el programa de radio, pero no sé exactamente por qué. Y, finalmente, algunos iconos, como por ejemplo la estrella roja que aparecía en las banderas, han sido cambiados por el Medama.
Otras diferencias sutiles pero interesantes son que en este juego puedes jugar como Luigi, y no hablo simplemente de una paleta cambiada de Mario, sino el Luigi con los controles de los levels. Otra diferencia es que en este juego no aparece el mundo negativo. Si entraras en la tubería que te mandara al mundo 36, esta te sacaría del mundo subterráneo y te pondría justo enfrente del poste de la bandera del final del mundo 1-2, de manera que sea imposible acceder al mundo -1. Me gustaría poder daros más información sobre quiénes son los personajes que aparecen al final de cada castillo. Hasta donde yo sé, deben ser caricaturas de personas relacionadas con el programa de radio All Night Nippon, pero como yo nunca he oído el programa de radio y, por supuesto, no tengo ni idea de quién es esta gente, no tengo nada que decir. Este juego fue lanzado en 1986, lo que lo convierte en el primero de los dos juegos que Nintendo desarrollaría como parte de su acuerdo con Fujisake Communication Groups. El segundo juego que Nintendo desarrolló no estaría inspirado en un programa de radio, sino en la cadena de televisión Fuji TV. Al parecer, durante el verano de 1987, en Tokio y en Osaka, Fuji TV organizó un festival para promocionar algunos de sus nuevos programas de televisión. Este festival sería conocido como Yume Koyo 87. Yume Koyo significa Fábrica de los Sueños. Las mascotas de este evento fueron los miembros de la familia Yume Koyo, que estaban diseñados con un estilo árabe del tipo de las 1001 noches. La familia Yume Koyo estaba formada por 7 miembros, a saber, Papa, el papá, Mama, la mamá, Imajin, el hermano mayor, Lina, la hermana mediana, Piki y Poki, los mellizos, y finalmente un mono, del que no sé su nombre. Por otro lado, aparte de girar alrededor de esta familia, el festival Yume Koyo 87 también giraba alrededor del concepto de las máscaras. Y entonces fue cuando le encargaron a Tanabe hacer un juego con todo este material. Lo que Tanabe hizo fue completar el prototipo de juego que estaba haciendo y utilizar los personajes de Yume Koyo. El título de este juego acabaría siendo Yume Koyo Doki Doki Panic. Doki Doki es la onomatopeya que se utiliza en japonés para describir el sonido de un corazón cuando late muy deprisa, así que todo el título quiere representar que es una aventura emocionante. Aparte del aspecto de los protagonistas, Tanabe intentó utilizar otros elementos del festival, como por ejemplo las máscaras. De esta manera, los bloques apilables pasaron a tener forma de máscaras, al igual que las puertas al final de los niveles, que también son máscaras. Por otra parte, la mayoría de los enemigos del juego tienen máscaras. Ese es el origen de los Shy Guy. Por otro lado, también incluyó elementos en la línea de las 1001 noches, como lámparas mágicas, alfombras voladoras, desiertos y serpientes dentro de vasijas, por aquello de los encantadores de serpientes. Pero, además de estos elementos, en el juego también aparecieron algunos elementos de la serie de Mario Bros, como por ejemplo el Pou, que había aparecido por primera vez en Mario Bros, y otros objetos como por ejemplo la estrella. No podemos olvidar que este juego empezó a desarrollarse como un prototipo de un juego de Mario. Total, que entre unas cosas y otras, Yume Koyo salió para la Famicom Disk System en 1987. Mientras tanto, en América no había planes de lanzar el Super Mario Bros. 2 original para la NES porque se consideraba que este juego aportaba muy pocas novedades con respecto al juego original. Pero se dieron cuenta de que tenían que lanzar algún juego como Super Mario Bros. 2, ya que el Super Mario Bros. 3 estaba a la vuelta de la esquina. Así que se cambió el reparto de Doki Doki Panic, un juego que tenía unos protagonistas que no habrían tenido ningún sentido fuera de Japón, y se lanzó Super Mario Bros. 2 en América en 1988, el mismo año que en Japón se lanzaba Super Mario Bros. 3. Y a partir de aquí surgió toda la polémica. Para empezar, Super Mario Bros. 2 ya de por sí es muy distinto de los otros juegos de Super Mario Bros., como si no encajara, y de pronto la gente empezó a darse cuenta de que este juego en realidad no era el Super Mario Bros. 2 original, y alguna gente se lo tomó muy mal. Pero personalmente yo no creo que haya nada que reprocharle al Super Mario Bros. 2 americano en cuanto a que está Mario suplantando a personajes de otro juego. En realidad no los está suplantando, simplemente los está sustituyendo, que es algo que Mario lleva haciendo desde su primer juego, Donkey Kong.
Este es otro de esos secretos a voces en el mundo de los videojuegos. Donkey Kong empezó siendo desarrollado como un juego de Popeye. Lo que pasa es que Nintendo perdió la licencia para utilizar los personajes de Popeye a mitad del desarrollo. Así que se sustituyó a Popeye por Mario, se sustituyó a Brutus por Donkey Kong y se sustituyó a Olivia por Pauline. Por otro lado, se sustituyeron las espinacas por martillos. Más tarde Nintendo recuperó los derechos para lanzar un juego de Popeye, cosa que no me extraña, dado el éxito de Donkey Kong. Así que Shigeru Miyamoto desarrolló otro juego de arcade, y esta vez sí pudo utilizar a los personajes de Popeye y las espinacas como un objeto. Pero este no fue el único caso en el que Mario hizo las veces de sustituto. No tenéis más que echar un vistazo a los Game & Watch, Mickey Mouse y Donkey Kong Circus. Visto lo visto, no resulta tan extraño que los personajes de Super Mario Bros. Sustituyeran a los personajes de Yume Koyo Doki Doki Panic. Después de todo, incluso en Japón, estos personajes siempre aparecían todos juntos, porque los dos grupos de personajes eran las mascotas en aquel momento de las compañías que se habían aliado para formar el juego. Así que Toad sustituye a Papa, Mario sustituye a Mima Jin, Luigi sustituye a Mama, y la princesa Peach sustituye a Lina. Asimismo, se hicieron más cambios para hacer que el juego fuera más del tipo de Mario, por ejemplo cambiando ciertos objetos por setas y conchas de Koopa Troopa y cambiando algunas músicas del juego. Además, se mejoraron algunas animaciones y se le permitió a los personajes pulsar B para correr. Por otro lado, se incluyó un nuevo jefe, Clawgrip, un cangrejo que en uno de los mundos sustituía como jefe a Mouser, que de otra forma habría aparecido en el juego 3 veces como jefe. Esta elección de un cangrejo como jefe de un nivel probablemente estaba inspirada por los Sidestepper de Mario Bros. Otra novedad es que puedes escoger qué personaje vas a utilizar al principio de cada mundo, mientras que en la versión japonesa escoges al personaje al principio de la partida. En esta versión, el progreso de cada uno de los personajes se graba independientemente, y sí, se graba, puedes escoger en qué nivel continuar una vez ya te lo has pasado con ese personaje. Es una de las ventajas de que este juego fuera para la Famicom Disk System. Aunque el tiempo de la Famicom Disk System no duraría para siempre, ya que en 1990 salió en Japón la Super Famicom, la consola de Nintendo de la siguiente generación. Nintendo quería seguir vendiendo algunos juegos todavía para la Famicom, pero desde luego tenía claro que no podía vender juegos para la Famicom Disk System, ya que la Famicom Disk System era un periférico para la Famicom. Ningún nuevo comprador se compraría una Famicom nueva y una Famicom Disk System. Así que Nintendo de Japón empezó a lanzar juegos en lugar de en discos, en cartuchos, igual que Nintendo de América había estado haciendo todo el tiempo. Y puesto que Yume Koyo Doki Doki Panic había sido lanzado para la Famicom Disk System que estaba en desuso, y se le habían hecho una gran cantidad de mejoras en su paso a América, se convirtió en un gran candidato para volver a lanzarlo en cartucho. Así que en 1992, Super Mario USA fue lanzado en Japón. Además, para mantener vivo el mercado de los juegos de Famicom, se lanzó un nuevo modelo de la consola, conocido como AV Famicom en 1993. Los últimos juegos que Nintendo desarrollaría para la Famicom llegarían en 1994 y serían una versión de cartucho de The Legend of Zelda y un juego inspirado en Mario USA conocido como Wario's Woods, con controles parecidos a los de Mario USA y con personajes de este juego como Toad y Birdo. Pero volviendo al tema que nos ocupa. Ya hemos visto diferencias a nivel de juego entre Doki Doki Panic y Super Mario Bros. 2. Ahora echemos un vistazo a las diferencias al nivel del argumento. La historia de Yume Koyo Doki Doki Panic se centra alrededor de un libro de cuentos. Este libro narra la historia sobre los Mu, la gente de un mundo de los sueños. En el mundo de los Mu, todo está controlado por sus sueños. Si hace buen tiempo es porque alguien ha tenido un buen sueño. Si hace mal tiempo es porque alguien ha tenido un mal sueño. Como los sueños eran tan importantes para la gente Mu, estos inventaron una máquina que les ayudara a controlar sus sueños, la máquina de los sueños. Entonces el malvado Mamu, una rana gigante, llegó y robó la máquina de los sueños y empezó a utilizarla para crear un ejército de monstruos. Entonces la gente Mu luchó contra el malvado Mamu y se dio cuenta de que este
monstruo era débil a las verduras, así que lograron derrotarlo dándole de comer verduras. Los mellizos Piki y Poki estaban leyendo este libro de cuentos, pero empezaron a pelearse y a forcejear con el libro, arrancando sin querer la última página, precisamente la página que contaba cómo Mamu había sido derrotado por los Mu, deshaciendo la derrota de Mamu. Así que Mamu alargó su brazo y secuestró a los dos mellizos. Y cuando descubren lo ocurrido, Papa, Mama, Imajin y Lina entran en el libro para rescatarlos. Parte de esta historia puede verse durante la intro del juego. Por cierto, si nos fijamos en el libro que Piki y Poki están leyendo, en la portada se ve un círculo. Yo creo que quizá este símbolo representa el Medama, el logotipo de Fuji TV. Esto también explica el libro de selección de niveles y por qué los niveles son llamados capítulos. Cuando comparamos esto con lo que vemos en Super Mario Bros. 2, vemos que en lugar de capítulos, los niveles se llaman mundos, como solían llamarse en Super Mario Bros. Pero la ilustración del mundo al que viajamos sigue estando dibujada en una especie de papeles, algo que ya no tiene sentido porque la historia no transcurre en el interior de un libro. Otra cosa que esta historia también explica es por qué, de los 7 capítulos que conforman el libro, todos tienen 3 páginas menos el último. El capítulo 7 solo tiene 2 páginas. Eso es porque Piki y Poki arrancaron la última página. Así que al pasarnos la página 20, llegamos al enfrentamiento con Mamu y lo reescribimos, formando así de nuevo la página 21. Y hablando de dicho enfrentamiento, esto también explica qué es el objeto que encontramos en el centro de la habitación en el jefe final. Se trata de la máquina de los sueños. Según las instrucciones, la máquina de los sueños se ha quedado bloqueada debido a un bug y solo es capaz de generar verduras. Y tenemos que utilizar estas verduras para derrotar a Mamu, como hizo la gente Mu. Esta es una de las cosas más importantes que se pierden en el paso a Super Mario Bros. 2. ¿Por qué iba el jefe final a tener una máquina que fabrica su punto débil en la pantalla en la que se enfrenta contigo? Pero es que la máquina de los sueños es uno de los objetos más importantes en la historia original. De hecho, está basada en el nombre del festival, Fábrica de los Sueños. Eso es todo lo que tengo que decir sobre la historia de Yume Koyo Doki Doki Panic. Ahora echemos un vistazo a la historia de Super Mario Bros. 2. Una noche, Mario tiene un sueño en el que sube por una escalera. En lo alto de la escalera hay una puerta que al abrirse revela un mundo que Mario nunca había visto. Entonces, Mario escuchó una voz que decía: «Bienvenido a Subcom, la tierra de los sueños. Hemos sido maldecidos por el malvado Wart y estamos totalmente bajo su hechizo. Hemos estado esperándote. Por favor, derrota a Wart y devuelve Subcom a la normalidad. Recuerda, Wart odia las verduras». Y entonces hubo un relámpago y Mario se despertó. Para aclararse las ideas sobre el asunto, Mario habló con Luigi, Toad y la princesa acerca del sueño que había tenido. Ellos decidieron ir a hacer un picnic en una montaña cercana. Al llegar allí encontraron una pequeña cueva. Al explorarla encontraron una escalera que llevaba hasta una puerta, exactamente igual que en el sueño de Mario. Al abrir la puerta quedaron sorprendidos al ver cómo el mundo de Subcom se extendía ante sus ojos. Y entonces empieza el juego. Este es uno de los pequeños detalles en los que esta historia es mejor que la original, ya que esta historia explica qué es esa puerta que vemos al principio de Super Mario Bros. 2. Esta puerta también aparece en el juego original, pero no se da ninguna explicación al respecto. De todas formas, en términos de historia, una de las mayores diferencias entre Super Mario Bros. 2 y Yume Koyo Doki Doki Panic es que Super Mario Bros. 2 es solo un sueño de Mario. ¿O no lo es? ¿Esto pasó de verdad? ¿El mundo de los sueños es real? ¿Sí? ¿No? Habrá que investigar sobre el asunto. Esta no es mi última palabra sobre el tema. Pienso averiguar qué es lo que está pasando. Hasta entonces, adiós.